Buenos días, esto es el curso virtual La Gran Divergencia, la No Europa antes de 1800 y esta es la clase octava sobre China, sobre su tecnología y sobre sus mercados. Y puesto que es la clase 8, quizás ya va siendo hora que presentemos al responsable de todo esto, Kenneth Pomeranz, el autor del libro que tienen ahí, The Great Divergence, la Gran Divergencia, que da título a este curso virtual. Bueno, ya lo he comentado en su momento, lo tienen ustedes los apuntes. En realidad, la aportación de Kenneth Pomeranz en principio no parece excesiva, ¿no? Habla con gran divergencia, se hace referencia pues, al proceso de separación en los niveles de vida, en la producción, la renta per cápita de Europa con respecto al resto del mundo. Si vamos un poco más al detalle, la aportación real del trabajo de Pomeranz es señalable de que bueno, esa gran divergencia puede haber sido más reciente de lo que pensamos, contradiciendo por cierto las estadísticas que pueden ustedes disponer de otros historiadores económicos, y que digamos que hasta el siglo XVIII China disfrutaba de un nivel de vida o de una producción per cápita superior o por lo menos igual a la que existía en Europa. Hay que decir de todos modos que, en fin, este análisis se circunscribe a algunas regiones de China, concretamente a las zonas costeras, al Valle del Yangtze especialmente, ¿no? Y claro, tal y como creo que tiene una de las explicaciones más obvias, más evidentes, podría ser la que hemos visto en la clase anterior, es decir, simplemente China es un país, al revés de lo que nosotros podemos pensar hoy en día, poco poblado. Existe una gran cantidad de recursos disponibles por cada chino y precisamente eso les permite vivir en una situación de relativo bienestar. Una tesis que ha sido desarrollada por otras vías, por otros historiadores, como por ejemplo pues, cuando hablábamos de la senda de los elefantes, ¿no? La retirada de los elefantes. Bueno, lo que es interesante de todo esto es que, por otro lado, es que Pomeranz, en cierto modo, es bueno, pues un continuador de una línea de pensamiento, de una corriente historiográfica que señala los éxitos de la economía china en tiempos pasados. Entre otros aspectos con relación a la tecnología. Y si hablamos de la tecnología china antigua, sin lugar a dudas de que hay que hablar de Joseph Needham. La gran titulación es uno de sus libros más conocidos, quizás el más popular, vamos a decirlo así. Needham aparece ahí, es que no es un historiador económico, por eso aparece con bata y con productos químicos, porque bueno, no se ve bien la fotografía, pero hay una probeta a su derecha, ¿no? Porque él era eso, él era un químico que bueno, se puso a investigar, a estudiar cuál era la ciencia china antigua y descubrió algo que, bueno, de alguna manera todo el mundo sabía desde hace un tiempo, que es simplemente que los descubrimientos, los inventos chinos fueron muy anteriores a los europeos y que en definitiva la tecnología china estuvo más avanzada que la tecnología europea o islámica o de cualquier otra civilización hasta, pongamos, el siglo XVI o siglo XVII, en fin, según qué campo concreto. Son muy conocidos los grandes descubrimientos de los chinos. Bueno, aquí pongo dos de ellos, por ejemplo. La brújula. Esa es una de las primeras brújulas chinas. Desde luego no se parece mucho a las brújulas europeas, pero en definitiva el principio es exactamente el mismo, ¿no? Una aguja imantada que siempre siempre se dirige hacia el norte. Ahí aparece debajo una tablilla de impresión. Claro, las imprentas chinas son complicadas porque la escritura china es una escritura con miles de caracteres que hay que reproducir, para cada uno de los cuales hay que hacer un pequeño modelo, un pequeño tipo. Claro, es muy complicado imprimir con una escritura como esta y quizás eso explica por qué la impresión en China, las imprentas en China tuvieron un desarrollo inicial muy potente, pero enseguida se quedó atrás. Sencillamente era económicamente competitivo escribir los libros a mano. Quizás la explicación más sencilla, utilizando técnicas de reproducción, litografías, etc. En cualquier caso, tanto en un aspecto como tanto con la brújula como la imprenta china es indudablemente un descubrimientos chinos como muchos otros, la laca, etcétera, o la pólvora.
Desde luego, si hay un pueblo al que le gusta la pólvora, esos son los chinos. Ahí aparecen distintos artefactos fabricados por los chinos. Armas de guerra, en muchos casos, cañones muy primitivos, mucho más torpes que los europeos. Esta es la clave, dicho sea de paso: bombas, minas, lanzallamas, en fin, todo tipo de instrumentos que son utilizados para la guerra. Y por supuesto también aquí habría que hablar de los fuegos artificiales. Ahora, si hay un avance, un descubrimiento que ha llamado la atención especialmente en los últimos tiempos, es el de las expediciones del almirante Chen Ho. Aquí aparece una reproducción, se atribuye, se cree que esto es uno de los barcos que realizaron estas expediciones, cuyo tamaño es verdaderamente descomunal. Esta es una imagen de un historiador económico, Acemoglu, que compara la Santa Isabel, el barco que descubrió América, con uno de estos juncos. Bueno, hay pocas, pues, se puede añadir muy poco, ¿no? Realmente cada uno de estos barcos era capaz de transportar una cantidad de hombres y de material incomparablemente mayor que cualquier barco europeo. Pero es que estamos hablando de expediciones de decenas de centenas de juncos. Y además haciendo un recorrido verdaderamente grande, un recorrido por el Océano Índico hasta el Mozambique. En fin, las invenciones chinas alcanzan otros aspectos, como por ejemplo los telares. Aquí tienen un telar. Me gustaría llamar la atención sobre lo complicado que parece esto, ¿no? Hay dos hombres trabajando ahí, la máquina en sí misma es muy grande para hacer la trama y la udimbre. En fin, esto sería una máquina que seguramente en la Inglaterra del siglo XVIII habría llamado la atención. En definitiva, China aparece como una nación con una enorme inventiva, una capacidad de descubrimientos, una capacidad de creación, una creatividad verdaderamente notable, ¿no? Bueno, todo está así de bien, no hay limitaciones, digamos, que impidan el desarrollo económico de China. Bueno, China también desarrolla, por ejemplo, una potente industria siderúrgica, entre otros motivos porque tiene carbón. Tiene mucho carbón, al revés de lo que quizás podemos pensar. Siempre se atribuye, bueno, la revolución industrial surge en Europa y concretamente en Inglaterra, porque Inglaterra tiene muchas minas de carbón. Bueno, es que los chinos también la tienen. Es verdad que no la tiene, que la zona más poblada, o una de las zonas pobladas, el sur, el río Perla y parte del río Yangtze, efectivamente hay pocos yacimientos de carbón. Ahora bien, en el norte, en el oeste, en las mismas cercanías de Pekín, como vemos, hay reservas carboníferas más que suficientes. Y además tengan en cuenta otra cosa: para desarrollar una primera industria siderúrgica no se necesita grandes yacimientos de carbón, se necesita los primeros yacimientos en explotar son además muy superficiales, y la cantidad de carbón necesaria, aunque se necesita mucho carbón en cada una fragua o en un torno, es relativamente pequeña para dar comienzo a esta revolución industrial. Como hemos visto anteriormente, ¿acaso es que hay problemas institucionales, vamos a decirlo así? Hay un Estado omnímodo que impide el desarrollo económico del pueblo, impide que la gente pueda tener libertad económica para poder salir adelante, algo que cada vez se valora más. Últimamente los índices de libertad económica parece que son la explicación, la panacea de por qué unas naciones van bien o van mal. Bueno, pues tampoco son explicaciones satisfactorias. Este cuadro ya lo hemos visto en la clase anterior. La imposición fiscal en China, en resumidas cuentas, muy baja. Lo pongo por segunda vez porque es que no deja de sorprenderme ver cómo es la mitad y menos de la mitad que en Japón, y además decreciente. Realmente es sorprendente. Bueno, no hay infraestructuras, no hay mercados para poder desarrollar la economía china, tampoco. Siempre hablamos de la Gran Muralla China, pero también existe el Gran Canal de China. El Gran Canal de China es un canal que, bueno, cambia su trazado. Ahí ven cómo es distinto con la dinastía Sui que con los Yuan. Conecta las dos capitales tradicionales, Pekín con Nankín, y va más abajo, más al sur de Nankín. Y es un canal que tiene una importancia económica
enorme para el transporte, no para la agricultura, porque realmente no se emplea, o se emplea muy poco para actividades agrícolas, no sirve para eso, se utiliza fundamentalmente para el transporte. Más interesante que el mapa yo creo que es la fotografía que aparece ahí. Este es el Gran Canal de China en el sur, en Hangzhou, prácticamente ya al final de su recorrido. Bueno, comparen esto con el Canal de Castilla, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que, no, igual que con la Gran Muralla, sobran las palabras, ¿no? Realmente hay una infraestructura realmente considerable, ¿no? Y bueno, lo mismo podríamos decir de otras infraestructuras. Claro, como consecuencia de todo esto, tenemos unos mercados que funcionan muy bien. ¿Cómo se mide la calidad de un mercado? ¿Cómo se valora que un mercado es operativo, satisface en definitiva las necesidades de la gente? Bueno, esto es el mecanismo más óptimo, es mirar la integración del mercado, ¿no? Es decir, que los precios, digamos, oscilen de forma homogénea en lugares distintos, ¿no? Si los movimientos de los precios en dos plazas muy distantes son más o menos parecidos, eso significa que que los excedentes de un lugar se dirigen a cubrir los déficits de otro. ¿Cuál es el instrumento para medir esa eficiencia, esa integración? Bueno, hay muchos, es un asunto econométrico relativamente complicado. Digamos que uno de esos instrumentos puede ser el coeficiente de variación. Cuanto menor es el coeficiente de variación, más óptimo es un mercado. Bueno, miren la primera columna, 1764, 1764-94, ¿no? Los coeficientes de variación en la India son enormes, ¿no? En Europa son menores, ¿no? 0,16, 0,19, 0,15, etcétera, con respecto al trigo. Vayamos ahora al arroz, que es la producción que tenemos aquí. En Calcuta, nuevamente los coeficientes son considerables, y sin embargo, tanto en China como en Japón, más adelante hablaremos de Japón, los coeficientes de variación son muy bajos, comparables a los europeos. ¿Esto qué está diciendo? Pues simplemente que tenemos unos mercados muy eficientes, sin más, que hay transporte de mercancías de unos lugares a otros, y más importante aún, transporte de mercancías básicas, de mercancías alimenticias. Cuando hemos hablado del Islam, hemos comentado mucho lo de las grandes expediciones de productos de lujo, las sedas, etcétera. Miren, al final lo que importa no es el comercio de productos de lujo, que pueden ser muy interesantes y muy valiosos y permitir que algunas personas se enriquezcan. Al final lo importante es el comercio de trigo, el comercio de carbón, el comercio de madera, el comercio de productos básicos. Eso es en definitiva lo que fundamenta la prosperidad de una nación, ¿no? Y en este sentido, y habría que hablar del mercado del arroz. China como Japón son dos países, como vemos, muy óptimos. Bueno, ¿cuál puede ser entonces al final uno se dice, bueno, pues, ¿qué está mal en China? Pues la verdad es que es difícil encontrar una explicación satisfactoria de por qué motivos China no dio el salto a la revolución industrial, porque en definitiva la revolución industrial tuvo lugar en Europa. La explicación que se sostiene en este curso es esta. Puede venir recogida en este mapa. ¿Qué aparece aquí? Bien, los salarios reales. Los salarios reales hasta el siglo XX, desde el siglo XVIII. Bueno, hay dos grupos de naciones, aunque uno de ellos enseguida se va a separar. Por un lado Londres y Ámsterdam, y por otro pues Leipzig, Milán y Pekín. Nos interesa Pekín. La idea esencial es que los salarios en Pekín son siempre mucho más bajos que en Londres o que en Ámsterdam, ¿no? Luego hay una separación de esos dos grupos, se forman tres grupos, pero Pekín siempre está al mismo nivel salarial que Milán, mientras que Londres tiene un nivel salarial mucho más elevado y además creciente. Bueno, ¿por qué es importante que los salarios sean altos? Porque esto es un elemento crucial en el desarrollo económico. Por una razón, la revolución industrial, si pudiéramos definirla de una manera muy sencilla, muy escueta, con muy pocas palabras, pues sería esto: sustituir trabajo por capital, sustituir trabajadores por máquinas. El maquinismo, en definitiva, sería la definición última de lo que es la revolución industrial. Claro, un país que tiene salarios muy elevados, un lugar en el cual hay salarios muy elevados, es un lugar óptimo para introducir maquinaria, para dar un salto a la revolución industrial. Un país en el cual los salarios son muy bajos, ¿para qué vas a introducir con maquinaria?
si tienes muchos trabajadores con los que te puedan servir para hacer ese trabajo. Esto puede parecer contradictorio y este es el problema de toda esta explicación con el hecho que he dicho antes, es decir, que en realidad en China hay poca gente. Es un país relativamente despoblado. Sin embargo, a pesar de que es un país relativamente despoblado, lo que parece que hay es una enorme población flotante y en cualquier caso salarios, como vemos, salarios reales muy bajos, que en definitiva desincentivan la revolución industrial. Este cuadro es, a mi modo de ver, la explicación que yo creo más verosímil, la explicación más creíble de por qué la revolución industrial tuvo lugar en Europa, tuvo lugar en Inglaterra y no tuvo lugar en China, pese a las enormes ventajas de partida que tenía ese país y que hemos estado viendo en esta clase y en la anterior. Vale, muchas gracias.